Bueno, pues este es el castillo que habíamos dicho antes, que como veis solo nos quedan 2,5 lienzos de la torre del homenaje y alguna torre más porque se reaprovechó parte de lo que es el recinto fortificado para hacer la iglesia. Y si veis esa torre de ahí, esa forma parte de lo que es el castillo, lo podemos ver por las saeteras que hay arriba en la zona superior, que si lo vierais por la zona delantera lo veríais más porque es más evidente. Sobre todo, ¿por qué? Porque lo que es toda la base de la iglesia es sillería y esto es mampostería. Entonces, esto y del campanario eran torres que pertenecían al castillo. Bueno, de la torre de homenaje, que era así como muy austero, la parte de abajo una bodega para guardar, la de entrada, la de la zona de la ventana, que sería la sala principal, y luego remataba en una terraza. Y esto es lo que nos queda, que es un poquito, una lástima. ¿Vosotros queréis competir con Jaraldillo? Bueno, pues eso, del siglo XIV, la iglesia del siglo XVI, con ese pequeño matiz que tiene varias torres. Venían aquí a ver cuánto.